Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos aquí en Punto de Partida con una columna más de literatura hoy para viajar lejos. Acordate que nos podés sintonizar a través del www.ellibertador.com.uy. Yo lo repito en todas las columnas para que la gente quede claro. Entonces cuando va a prender la radio, va a internet, le salte www.ellibertador.com.uy, o cuando vas a YouTube pone Libertador Vergara, ya automáticamente un día vas a entrar así. Vas a escribir el Libertador Vergara y decir, ¿qué pasó? Bueno, precisamente para escuchar las distintas aclaraciones que hacemos, lo van a encontrar. También a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también que nos pueden encontrar. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Feliz de estar acá, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto tenerte aquí. Y bueno, para mí, la semana pasada estuvimos hablando de China. Hoy nos vamos a ir para otro extremo del planeta. Nosotros cuando miramos en el planiferio nos parece que está lejísimo, pero sin embargo por el otro lado está más cerca, ¿no? Claro, pero es que justamente tenemos que recordar que el globo terráqueo es la mejor forma de mirar, porque ahí está. De todas maneras, el aislamiento del continente australiano lo ha hecho, porque justamente vamos en Australia. El aislamiento del continente australiano lo ha hecho desde un punto de vista de la biodiversidad único. Porque la evolución se ha dado de una manera única. Por ejemplo, ahí es donde tenemos los ornitorrincos, los canguros, los koalas. Bueno, todo claro. Bueno, además de plantas. Sí, eso es todo lo lindo. Después todo lo que te pica te mata. No, claro, por supuesto. Las víboras más venenosas de todas, las arañas más espantosas, los alacranes más horribles, bueno, también están en Australia. El tiburón. Bueno, y un territorio que en su gran mayoría es desierto. Exactamente, porque uno lo tiene como algo pintoresco, pero No, en realidad eso es muy difícil vivir en Australia. Es muy difícil. Porque el gran desierto Victoria abarca prácticamente el centro-oeste, salvo la costa, y lo realmente habitable en Australia es toda la parte de la costa norte, el este, que es donde se encuentran las grandes ciudades, y el suroeste. Luego, sobre el oeste, la costa está habitada, pero el interior es realmente muy crudo, es un área extremadamente seca, árida. Bueno, de ahí también, por ejemplo, los vientos, esos calientes que provocan esos incendios devastadores en Australia. Pero justamente ese aislamiento geológico lo ha hecho también desde un punto de vista evolutivo único, ¿no? Y tiene escritores de los que vamos a hablar. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces de esos escritores. Hablamos fuera del aire. Lugar de grandes bandas, In Excess, los Bee Gees, también Mortification. Por favor, escuchen esa banda, se los recomiendo. Sí, recomendable. AC/DC. No es para todo el mundo, pero se los recomiendo. AC/DC también, por supuesto. AC/DC. Muy bien, hoy vamos a hablar de escritores australianos. Y vamos a hablar de uno muy conocido. Los dos son muy conocidos. Uno es mucho más conocido porque sus obras han sido bestsellers, algunas de ellas, y el otro es un gran escritor que seguramente en el año 2021 sea nominado al Premio Nobel de Literatura. Hay un Premio Nobel de Literatura australiano que después vamos a mencionar, pero el segundo que vamos a ver. Pero hoy vamos a hablar primero del creador de bestsellers. Yo no lo conozco, así que me vas a tener que... Te voy a ilustrar y le voy a ilustrar a la audiencia. Este señor se llama Morris West, el autor de Las Sandalias del Pescador, el autor de El abogado del diablo. ¿No viste la película El abogado del diablo? Hermosa la película impresionante. Bueno, está basada en una de las obras de Morris West, que forma parte de una trilogía. Pero vamos a ir avanzando en esto. Morris Langlo West nació el 26 de abril de 1916 en St. Kilda, Australia, y falleció el 9 de octubre de 1999 en Clareville, Australia. O sea,
más allá de que viajó por todo el mundo, su muerte se produjo también en Australia, que hace mucho que murió. Mira, yo pensé que hacía menos tiempo, en el 99. Así que estamos hablando de 30 años, 32 años, ¿no? Que falleció Morris West, creador de bestsellers. Novelista, dramaturgo, se educó en el colegio de la Christian Brothers Order, un colegio, los hermanos de la doctrina cristiana, que es un colegio católico, comunidad en la que él iba a ingresar. Él incluso iba a hacer el seminario para entrar en la hermandad, pero después se retiró antes de jurar sus votos. Estudió idiomas modernos y matemáticas, era un hombre muy inteligente en la Universidad de Melbourne, Australia, por supuesto, y en 1939 ingresó en las huestes de los aliados en la Segunda Guerra Mundial hasta 1943. Cuando se retiró, trabajó como secretario de William Morris Hughes, que fue primer ministro de Australia, Hughes, que fue primer ministro de Australia. Había sido primer ministro, él fue su secretario, y más tarde trabajó en radio The Herald, en Melbourne. Esto le dio un gran espaldarazo a él, que era muy bueno ya escribiendo, y era muy bueno también como investigador. E incluso después él pudo comprar el The Australian Radio Productions, fue copropietario de esta, digamos, es un área multifacética en la que hay radios, diarios, publicaciones, etcétera, y también en la actualidad en las redes, y fue copropietario por 10 años, pero su gran amor era la literatura, escribir. Y así comienza en el año, antes de los años 60 ya está escribiendo, y después que deja esta radio, esta copropiedad de radio, diario, publicaciones, se va a dedicar exclusivamente a escribir. Él va a ser gran parte de su vida escritor como profesión. Va a tener la profesión de escritor. En 1959 escribió, o publicó, mejor dicho, porque lo venía escribiendo de antes, El abogado del diablo. En 1963 Las sandalias del pescador y en 1965 El embajador. Estas tres obras forman una trilogía que seguramente muchos de nuestros escuchas han leído, porque Las sandalias del pescador es uno de los libros más leídos en los últimos 40 o 50 años en el mundo. Y están justamente todas ambientadas en el Vaticano. Es decir, toda esa educación católica que recibió Morris West, más una investigación muy profunda que hizo de la vida en el Vaticano, las relaciones del colegio cardenalicio, la elección de los papas, etc., él las fue plasmando y haciendo un estudio pormenorizado, psicológico, intenso, y además una crítica muy fina de la vida en el Vaticano. Entonces, estas tres obras que forman la trilogía son las obras más conocidas y más, digamos, que más pegaron de Morris West. Hay una obra última que es Eminencia, que incluso yo la tengo en mi casa, que trata de retomar esto sin el mismo éxito. Y ahora te voy a plantear algunas de las pequeñas extrañezas, ¿no?, de Morris West en su obra. Hay acá un personaje, cada uno de los personajes en El abogado del diablo, en Las sandalias del pescador, en El embajador, en cualquiera de sus otras obras que después vamos a mencionar, hay un estudio psicológico muy profundo. Él se dedicó a indagar, a investigar, y dentro de la propia hermandad en la que él estudió, buscaba la forma de saber más, de cómo pensaba. El católico más, digamos, más arraigado, ¿no? El católico más papista. Cómo se vivía dentro del colegio cardenalicio. Por ejemplo, ese tipo de cosas él las indagaba porque le encantaba. Y esa formación católica en esa institución le dio un profundo conocimiento de los tejemanejes, incluso, que se dan dentro de lo que es en la ciudad del Vaticano como lugar político, como centro de la Iglesia Católica, pero además como lugar político. Estas obras fueron bestsellers. En Las sandalias del pescador, hay acá
una película hermosísima, la versión de Michael Anderson, en la que el papel del Papa Cirilo, lo hace Anthony Quinn. ¿No llegaste a ver Las Sandalias del Pescador? Lo tenés que haber visto. No me acuerdo. Anthony Quinn. Allí trabajaron también Laurence Olivier, nada menos, y Vittorio De Sica. Bueno, así que imagínate de qué criaturas estamos hablando, ¿no? En Las Sandalias del Pescador. De todas maneras, Las Sandalias del Pescador, más allá de que respeta muchísimo el libro, tiene algunas cosas que en el libro no aparecen y viceversa. Es decir, que hay algunas cosas que en el libro me parece que es más gustoso de leer. Sí, es el original. Claro, por supuesto. En 1955 Morris West se estableció en Italia, vivió en Sorrento durante un tiempo. Entre 1956 y 1958 vivió en Gran Bretaña, pero le encantaba vivir en Italia. Le gustaba mucho esa zona, esa región, la región del Sorrento, y allí estuvo viviendo también, y le permitió además acercarse, viajar a Roma, viajar al Vaticano, conocer los lugares, porque las descripciones que hace de las capillas, de las iglesias, de los caminos, son descripciones impactantes, impresionantes. Yo recomiendo como una lectura, principalmente una lectura entretenida y una lectura ágil, una lectura amena, en la que tú te metes en un mundo tan particular como es el mundo del colegio cardenalicio, del Papa, de la elección de un Papa, etcétera, que lean esta trilogía. La trilogía es interesantísima. En el caso, por ejemplo, de El abogado del diablo, que él lo escribió en 1959, se trata justamente de cómo trabaja el sacerdote que hace de abogado del diablo. Es decir, para que una persona sea beatificada, dentro del Vaticano se hace un profundo análisis de su vida, su obra, etcétera, etcétera. Para que llegue a ser santo, es decir, para que llegue a ser canonizado, es mucho más intenso el trabajo que se hace. Estoy hablando de la actualidad, ¿no? Sí. Siglos atrás él era diferente, había hasta... Vos podías comprar, para ser santo podías comprar. Imagínate que santo Constantino el Grande, el emperador. Pero desde hace décadas hay todo un trabajo muy fino para llegar a la beatificación y a la canonización. Entonces, el abogado del diablo, ¿quién es? Quien saca todos los trapitos al sol del posible santo. Entonces indaga, averigua, investiga, entrevista y saca y empiezan a salir cosas y cosas y cosas. Y vos te das cuenta cómo todos somos humanos. Es decir, lo que Morris West intenta pintar es cómo la humanidad está por encima de cualquier tipo de beatificación, canonización o lo que fuere. Está muy interesante El abogado del diablo. Y en Las Sandalias del Pescador, que se hizo esta película, se elige un papa eslavo, muchísimo antes de que se eligiera a Karl Wojtyla, que fue Juan Pablo II. Aquí es Cirilo I, que es Anthony Quinn en la película, ¿no? Entonces habla de un papa eslavo. ¿Cómo se llega a ese papa eslavo? Por toda una cuestión de que este no porque es muy viejito, de que el otro no porque es demasiado renovador. Entonces se elige a un papa eslavo, como que fue medio profético. Y te voy a decir algo más. En la última novela, que es Eminencia, que fue pocos años antes de morir, que no tiene el mismo logro, no tiene la misma cadencia, la misma riqueza. La misma fineza. Exacto, el Papa es argentino. Mira. Fíjate vos, por eso dicen que Morris West era medio profeta, y él no sabía. El Papa es argentino. De todas maneras, toda lo que aparece en Eminencia, ya es todo como muy... lo que hablamos siempre, ¿no? Que después de la beta, después de que el escritor tiene una beta, tiene bestsellers, etcétera, ya hay también un trabajo de vamos a escribir sobre esto, y ahí hay hasta secretarios que le dicen ¿por qué no escribís sobre esto? Mejor yo te lo escribo. Eminencia es una obra distinta. Por supuesto que a quien le guste, habrá gente que le gustará y dirá, lo que dijo María cuando conversó con Carlos no tiene nada que ver, a mí me encantó, y puede ser. Sí, por supuesto. Es una cuestión muy subjetiva. Pero la trilogía es lo más grande que ha hecho Morris West. Después tiene otras obras como Una horca en la arena, pero una horca de ahorcar, no una horca el animal, no. Sí, no, si horca en la arena uno claro, pensaba... Claro, vos pensabas en la horca de 1956. La versión para teatro del abogado del diablo, porque fue dramaturgo. Hija del silencio, también escenificada.
El hereje, que quiero encontrarla y no la encuentro. Si alguno de nuestros oyentes sabe dónde puedo encontrarla, por favor, porque no la encontré en las plataformas. El hereje es una novela que dice que está espectacular, sobre la vida de Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un monje que murió en la hoguera, en la Edad Media, en Roma. Fue condenado a la hoguera porque hablaba de un universo infinito y un sistema planetario en el cual la Tierra solo giraba alrededor del Sol. Entonces, esto a Giordano Bruno le valió morir en la hoguera, años de sufrimiento. Nunca quiso desdecirse, no tuvo, claro, sí. digamos, la chispa, la inteligencia de desdecirse, murió en la hoguera. Y El hereje se llama. La quiero conseguir. Si alguien sabe, por favor. También puede ser que la busquen. Sí, o la dejan en link ahí. Claro, en los comentarios. Por favor, en el comentario. El verano del lobo rojo está muy interesante. Esa novela está muy interesante, a mí me gustó mucho. El navegante, que no la leí. Las demandas de Dios, que está interesante también, es una novela de mucho interés. Y Eminencia, que es la que a mí me gusta menos, que ya como que repitió mucho el tema del Papa, y bueno, pero que el Papa argentino justamente aparece acá en Eminencia. Pasó por nosotros Morris West. Bueno, muy bien. Y tenemos otro autor más. Sí, Peter Carey o Carey, como les guste. Carey se escribe como las tortugas de Carey. Lo vamos a mencionar así para que resulte más fácil. Peter Philip Carey era hijo de propietarios de un concesionario de General Motors, o sea que estaba económicamente muy bien, lo que le permitió estudiar mucho. Es un hombre joven, nació el 7 de mayo de 1943 en Bacchus Marsh, Australia, y un hombre que ha sido perseguido por los accidentes. Se ha accidentado de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Y bueno, de General Motors, autos, ¿viste? Imagínate vos. Dice, mi vida es una serie de accidentes. Empezó con mi concepción, dice Peter Carey. Mirá. Es permanente, se ha accidentado de todas las formas habidas y por haber. A ver, siempre se accidenta, se rompe algo, se cae, se choca en el auto, lo chocan, bueno, le ha pasado de todo, de todo. Es un surrealista en sus novelas y cuentos, un exquisito escritor que ha estado varias veces nominado para el Premio Nobel y que seguramente este año sea nominado nuevamente por una novela de la que vamos a hablar después. Estudió en la Bacchus Marsh State School mientras fue niño, después entró en la high school, en el liceo, entró en Geelong Grammar School y después ingresó en la universidad Monash University de Melbourne, es una universidad privada, donde estudió química y zoología. No pudo continuar porque un accidente de tránsito le impidió seguir estudiando. Mira. Y después de ese accidente de tránsito tuvo otros cuantos más. No terminó ninguna de las dos carreras, pero vos fíjate, química y zoología. Sí, nada que ver. Dos carreras totalmente diferentes, pero le encantan. Bueno, y en Australia sí tendrá animales venenosos sí. para y la química del veneno de los animales, empezando por la mamba negra, que se descubrió una serpiente mucho más venenosa que la mamba negra, así que imagínate lo que debe ser, ¿no? En Australia, hace pocos años. Sí. Hay mantarrayas que tienen unas lanzas que si te las llegan a clavar te atraviesan, bueno, todo tipo de cosas. Hermoso. Caminás por la calle y ves pasar un cocodrilo. No, los cocodrilos más grandes del mundo son los australianos, miden más de 6 metros. Sí. Entonces, tengo un amigo allí en Australia. ¿Ah, sí? Sí, yo le digo, te iré a visitar, pero todo lo que está ahí... Sí. Bueno, es peligroso. Mi hija no tiene tantos problemas, pero mi hijo siempre dice, un lugar al que no iría por todos los animales venenosos que hay es Australia. Mirá. Y hay animales hermosos también, porque están los canguros, los koalas, los ornitorrincos. ¿Sabés que las presas en los ríos han provocado el peligro de extinción de los ornitorrincos? Mirá. Uno de los únicos mamíferos ovíparos que quedan en el planeta. Mirá. Bueno, después está el emu, que es ese pariente del avestruz, muy grande, también un animal que acá hay en el Parque Lecoq, hay emus. Hay el kiwi, que es el pájaro nacional, que creo que en alguna vez acá conté que el kiwi, la hembra del kiwi pone un solo huevo y que cuando el huevo está para
está para desovar, ocupa todo el cuerpo de la kiwi prácticamente, pobrecita, y no se puede mover durante días, no puede tomar agua ni nada. O sea, es un continente muy especial. Creo que por eso quiso estudiar zoología. Sí. Y la química sería para estudiar el veneno de los animales venenosos, seguramente. La cuestión fue que ese accidente de tránsito, pobrecito, lo alejó de sus estudios, y ya los estudios que hizo fueron más bien semestrales. En la universidad conoció a su primera esposa, Leigh Whitans. Está casado 3 veces. Comenzó a trabajar como redactor publicitario en una compañía de Sydney, y ahí fue donde empezó a ver su capacidad para escribir. Pero además es un gran escritor. Es un escritor de obras de alto vuelo. No estoy acá desmereciendo a Morris West, pero Morris West es un escritor de una literatura mucho más entretenida, amena, interesantísima. Esto es una escritura mucho más profunda. Aquí estamos hablando de alguien con un surrealismo muy marcado y además un lineamiento filosófico muy particular. A fines de los 60 se mudó a Londres, vivió 2 años allí, Peter Carey, y en el 65 es cuando empieza ya profesionalmente a escribir, ya es escritor a tiempo completo. Se divorció en 1980, se volvió a casar en el 85 con Alison Summers, hasta el 2005 estuvo casado y hoy vive en pareja con Frances Coty, que también es conocida por ser publicista y escritora. ¿Qué novelas ha escrito? El gordo en la historia, en 1974, que también está traducida como El supergordo, que es una alegoría de un surrealismo muy fuerte, de fuerte impronta. Bendito Harry, del 81, que fue llevada al cine. Bendito Harry, hay una película que se llama así también. Yo no la vi. Illy Walker, del 85. Oscar y Lucinda, que recibió el premio Booker, y Oscar y Lucinda sí la leí. Es una novela muy interesante. Muy interesante por el planteo. Porque son planteos que a veces son absolutamente absurdos, ¿no? Pero que tienen un mensaje y el surrealismo es muy marcado, pero una filosofía que hace que te den ganas de leerlo más, que quieras leer más, que quieras conocer más. Oscar y Lucinda es de 1988. El inspector de Hacienda o la inspectora de Hacienda, depende de cómo se traduzca. La vida extraordinaria de Tristram Smith, del 94, el inspector de Hacienda es del 91, y escribió el guión para la película Hasta el fin del mundo con el director de cine alemán Wim Wenders, que tuvo también un éxito interesantísimo a nivel de lo que fue el cine, ¿no? El cine internacional. Él en 2000 ya fijó su residencia en Manhattan, donde vive hasta hoy, y ganó el premio Booker Prize con su novela True History of the Kelly Gang, la verdadera historia de la banda de Kelly, que está muy linda por lo que yo vi en la contratapa, no la leí. La verdadera historia de la banda de Kelly está firme, fuerte, con un estudio psicológico muy interesante y que la voy a buscar para tenerla. Quienes han visitado su casa dicen que es un piso en Manhattan que se parece a una casa australiana en el campo. Es decir, llevó su Australia a su piso de Manhattan. Está rodeado de libros, vive rodeado de libros, y da clases de literatura creativa en varias universidades y además da clases particulares de literatura creativa. La novela por la que seguramente se lo proponga, se lo postule para el Premio Nobel de Literatura 2021 se llama La naturaleza de las lágrimas. Estuve leyendo el argumento de la naturaleza de las lágrimas y da para pensar y para leerla, ¿eh? Es muy, muy linda, pero no voy a hacer ningún spoiler porque recién se está lanzando al mercado internacional. Sí voy a hablar del argumento de Oscar y Lucinda, que a mí me gustó muchísimo. Oscar es un clérigo muy apocado, tímido y reprimido porque tiene una conciencia enfermiza, porque es ludópata. Y aquí plantea el tema de la ludopatía, con muchísima crudeza, pero con muchísima humanidad. Lucinda es una huérfana de 18 años, muy excéntrica, vive de una manera muy particular, y arriesga su fortuna en una fábrica de cristal, de la que, digamos,
está arriesgando su fortuna, ella también es ludópata, y quien quiere salvar la fábrica es Oscar, y allí es donde ellos cruzan sus vidas. Fábrica de cristal. Vos fíjate además la alegoría, ¿no? Sí, claro. Algo frágil, algo que se rompe, algo que se destruye con facilidad. Está ambientada en el siglo XIX la novela y tiene una trama muy intensa y muy bien lograda. Yo la leí hace años y me encantó y la recomiendo. Ese buscar sacar adelante la fábrica de cristal por parte de Oscar, que es un ludópata, con quien, comienza a tejer un vínculo, Lucinda, quien también es ludópata y que tiene esa fábrica, es como de un surrealismo muy particular. La ludopatía como una forma de destrucción de vidas, el rescatar una fábrica de cristal, es muy interesante. La naturaleza de las lágrimas, la recomiendo. Recién está empezando a darse internacionalmente esta novela. Y va a dar que hablar porque no quiero adelantar nada. Es realmente muy interesante. Quiebra un poco él ese surrealismo suyo y va a marcar una realidad particular, pero con unos lineamientos filosóficos muy propios de Peter Carey. Este escritor australiano que vive, que está con nosotros, que está con nosotros, que seguramente seguirá escribiendo mucho y que ha sufrido muchísimos accidentes y esperemos que se quede bastante en su casa y no sufra un accidente doméstico, porque le pasó de todo. Igual es un sobreviviente, ¿no? Sí, realmente. Pero tú viste que hay personas que están predispuestas a los accidentes. Sí. Yo conozco gente predispuesta a los conozco accidentes. Niños que están dispuestos. ¿Ah, sí? Yo estoy muy predispuesta a cortarme, a pincharme y a trincarme los dedos. Eso me pasa mucho. Pero conozco personas que están predispuestas a accidentes más grandes. Se caen de las motos. Además, no siempre son por su responsabilidad, No. ¿Y qué es lo que le pasa a Peter Carey? Es decir, por ejemplo, en muchos de los accidentes que le han pasado, por ejemplo, el accidente de tránsito que lo sacó, no tuvo nada que ver él. Le pasan las cosas porque otro, como que está en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Pero es un gran escritor al que hay que indagar. Bueno, muy bien. Gracias, María, entonces, por todos los escritores. Un gusto, un placer. Nos reencontramos en la próxima. Un saludo, ya que estamos hablando de usted, a Falcon Matero, que escucha algunas de las columnas. Saludo para ti. Él está en Australia y es un comunicador australiano muy particular. Hay una entrevista de él. Qué lindo. Que le hicimos hace un tiempo atrás. Que no salga mucho donde están las mamas negras y todas esas cosas. Que tenga cuidado con los cocodrilos. Sí, hay que tener cuidado en Australia. Ahora la gente no va a querer ir a Australia, No, es hermoso, hermosísimo. Además, quienes viven allí están muy adaptados. Sí. Y tienen una facilidad notoria para distinguir, para saber qué hacer. Yo lo más probable es que salga corriendo. Pero, y una cosa importante. Hay una colonia grande uruguaya también en Australia. Sí, cómo no. La más grande. Después de Argentina creo que es la más grande. Yo creo que es la más grande después de la Argentina, la colonia. Sí, creo que sí. Yo tengo familiares directos, tíos, hoy en día primos, ¿no? Pero tengo mis primos, pero tíos, abuelos míos que se fueron a vivir allá y tuvieron sus familias allá y que tenían su propio lugar, su propia colonia, que son sumamente se vinculan con todo el mundo y que tienen mucho éxito en su vida austral. ¿Sabes a quién vamos a trabajar la próxima? ¿A quién? A Goethe. Mira. Vamos a trabajar a Goethe. Bueno. Y seguramente hay uno más. Bueno, va a tener que esperar un poquito entonces, unos días. Hasta la próxima.